eterno. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has escogido, Señor. Lo hemos declarado, Señor, con estas alabanzas, Padre, que somos tu pueblo, bendito Dios, que fuimos escogidos por ti, bendito Padre. No somos cualquier pueblo, bendito Dios. Por ello es que te alabamos, Padre. Por ello es que te honramos, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, porque sigues teniendo misericordia de nosotros hasta este momento de nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, por este año que culminó, bendito Señor, en el cual recibimos muchas bendiciones de tu mano, bendito Dios. Nos sentimos alegres en esta mañana, nos sentimos gozosos, Padre, dichosos, bendito Dios, porque podemos iniciar este nuevo año alabándote, exaltándote, bendito Dios. Hay tanta gente, Señor, que muere todos los días, bendito Dios, pero tú, Señor, nos sigues manteniendo, Padre, porque creemos, Padre, que no has completado la obra en nosotros, bendito Dios. Confiamos en que tú, que la iniciaste, Señor, la culminarás, bendito Padre, y te agradecemos por ello, Padre. En tus manos nos abandonamos en esta mañana, Señor, agradeciéndote por esta rica bendición, Señor, y por la oportunidad, Señor, que tú nos das. Gracias, bendito Dios, por la palabra que hemos de escuchar en este día, Señor. Gracias por nuestros hermanos que en muchos lugares de la tierra, Señor, alaban tu nombre, Señor, en este día, y nos unimos nosotros también. Gracias, Padre eterno. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Amén, amén. Amén. Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora, todos hallamos refugio. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Bendice con tu amor a todos los que te aman. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, Mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
¿Cómo están, hermanos? En esta mañana nos da mucho gusto que nos sigan, quien quiera que esté conectado en esta mañana. Deseamos todo corazón que la paz de Cristo esté en sus vidas y que esta semana, hermanos, haya sido una semana de mucha bendición. Muchos quizás tuvimos la oportunidad de descansar y de disfrutar quizás algunos días. Regularmente las fiestas del fin de año permiten que algunos tomemos descanso, lo digo por mi experiencia, ¿verdad? Quiero, hermanos, en esta mañana, antes de iniciar la reflexión, leer un verso. Estamos en Filipenses capítulo 2, hemos venido teniendo algunas reflexiones en esta parte de la Escritura. Voy a leer la última parte del el verso 8, 2.8, Filipenses 2.8. Dice esta versión, que es la versión Nueva Traducción Viviente: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente, y quiero leer ahora la versión 60. Dice: y estando en la condición de hombre, refiriéndose a Jesús, se humilló a sí mismo. Y la última parte del verso 8 quiero hacer hincapié en esta mañana para reflexionar. Dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana y enseguida vamos a reflexionar unos minutos en esta palabra. Padre Santo, gracias por este día de bendición. Gracias por la oportunidad que nos has brindado de la vida, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has brindado del descanso, de poder, Señor, haber cada uno durante esta semana, Señor, disfrutado de todas las bendiciones que ya nos has dado por ser parte de tus hijos, por ser parte de tu reino. Seguro estoy también que hubo quizás situaciones en las que enfrentamos, en la que nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro carácter fue puesto a prueba, y quizás algunos fallamos en ese proceso, pero también estoy seguro que tú has estado, Señor, en ese tiempo con nosotros, acompañándonos y siendo, Señor, ese impulso, esa motivación que está detrás de nosotros. Padre, gracias por este momento en el cual vamos a reflexionar en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en esta semana y en todos los días. Por favor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, que todos mis hermanos que están conectados en este momento, quienes escuchen este mensaje, sea de bendición para sus vidas, y que, Señor, este año sea un año de nuevos retos, nuevas oportunidades para poder expandir tu reino en todos los lugares donde tú nos concedas estar. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos y bendícenos como lo has hecho hasta el día de hoy. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero cerrar en esta mañana una serie de reflexiones que hemos tenido. La intención era reflexionar un poquito cómo a través de las mismas fechas que el mundo, o que muchas personas celebran dentro de los círculos cristianos, nosotros podemos celebrar la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y hemos reflexionado en algunos aspectos de la kenosis que Jesús vivió, es decir, el vaciamiento que Jesús hace de sí mismo para poder venir e impregnarse de lo que es el ser humano, de lo que es el plan de Dios, de lo que es el reino de Dios, y poder a través de este proceso de quitarse lo que Él es, poder encarnar el proyecto de Dios, hacerse un siervo pleno total de Dios en este proceso. Y a través de todo ello, hermanos, reflexionando, nos damos cuenta que dentro de los círculos cristianos muchas veces se celebra un día, pero Jesús no es parte concreta de la vida cotidiana de las personas. Dios, hermanos, si nosotros quisiéramos agradar a la divinidad desde nuestra óptica, hermanos, nosotros no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. El salmista de entrada dice, bueno, mía es el oro, mía es la plata, Dios creó la tierra y todo eso. ¿Por qué hago esta pequeña reflexión desde este punto, hermanos? Porque el ser humano en esta fecha, en estos días del año, busca agradar a Dios desde su óptica, es decir, desde su manera de ver y concebir la realidad. Por ejemplo, nosotros celebramos cumpleaños y queremos celebrarle cumpleaños a Jesús.
Pero en ninguna parte de la Escritura nosotros vemos algo que diga que se le celebre el nacimiento de Jesús. Lo deberíamos de celebrar, como dijeran, por una razón más de fe, pero no por una ordenanza, no por algo que Dios haya establecido. Ahora, curiosamente, la fecha de nacimiento de Jesús tampoco no está en ninguna parte de la historia. No se puede afirmar al 100%, ninguna persona con la mayor preparación teológica, histórica, arqueológica y de todos los ángulos de las ciencias pudiera afirmar al 100% cuál es la fecha del nacimiento de Jesús. Es una anécdota. ¿Por qué? Y si bien es cierto, por ejemplo, la Escritura dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros los hombres, hay cosas que no nos fueron reveladas y es porque Dios no quiso que fuera así. Entonces, la fecha de la celebración del nacimiento de Jesús es una óptica del ser humano tratando de buscar agradar a Dios desde su óptica para poder retribuir a la divinidad por lo que Él ha hecho. Pero vemos, hermanos, que la manera de retribuir a la divinidad por lo que Él ha hecho, o es decir, a Dios o a Jesús, por lo que ya ellos han hecho en nuestra vida, Dios mismo inclusive marca las pautas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como seres humanos buscamos agradar a la divinidad desde nuestra óptica, hermanos, por eso es que nosotros vemos en tantas, si ustedes estudian la arqueología y la historia a través de los años y los tiempos, el ser humano ha llegado a caer hasta sacrificar sus propios hijos para poder agradar a la divinidad, porque se cree que a través de eso, ha creído que a través de ese punto se agrada a la divinidad. Y por eso es que Dios estableció ciertos parámetros para nosotros buscar agradarle. Y lo que hemos tratado de hacer a través de estas fechas y a través de este pasaje de la Escritura es reflexionar en cómo desde la óptica de Dios nosotros podemos agradar a Dios, celebrar el nacimiento de Él, agradarle por lo que Él ha hecho. Y en esta mañana, hermanos, quiero reflexionar en uno de los aspectos culminantes que Pablo marca en esta parte de la Escritura. Y él habla acerca de la obediencia. El apóstol Pablo dice en la versión antigua, dice que se hizo Jesús obediente hasta la muerte. Pero no solamente hasta la muerte, sino dice que hasta la muerte en la cruz. ¿Ok? Entonces, otra de las maneras que nosotros podemos celebrar con bombos y platillos el nacimiento de Jesús es vivir una vida de obediencia. Vivir una vida en la que nosotros obedezcamos. Fíjense, cuando nosotros hablamos acerca de la obediencia, hermanos, hablamos en términos de cumplir debidamente con las órdenes o instrucciones de los que estamos o de los que se está en autoridad. Entonces, para nosotros la autoridad es Dios. Cuando hablamos en términos de obediencia, por ejemplo, viendo el aspecto de Jesús, cuando hablamos en términos de que Jesús fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, dice el apóstol Pablo, quiere decir que Jesús estuvo sujeto, a las instrucciones de Dios. Dios era su autoridad. Y al Dios ser su autoridad, Jesús se mantiene siguiendo las instrucciones de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice que hasta la muerte. Lo que nos da a entender es que Jesús obedece toda su vida. Los 33 años que se cree, 33 años y medio de su peregrinaje en esta tierra, en el proceso de Jesús que cumplió. Algunos lo debaten si fue realmente ese tiempo, no lo sabemos exactamente, pero bueno, el tiempo que Jesús estuvo en vida, lo que el apóstol Pablo está remarcando que él vivió obedeciendo a Dios. Entonces, ahora, fíjense, ese es uno de los aspectos que el apóstol Pablo quiere hacer hincapié. Primero, que toda su vida fue una vida de obediencia a Dios. Pero Pablo va más allá, es decir, la kenosis, el vacío de Jesús para poder llenar el proyecto de Dios va más allá de solamente obedecerle toda su vida. Sino Pablo remarca ahí otro aspecto. Dice que fue hasta la muerte en una cruz. Fíjense. Nosotros sabemos históricamente que la cruz era la peor de las maneras en la que un ser humano en el primer siglo podía morir
bajo el imperio de Roma. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que Roma castigaba a los, por así decirlo, a los mayores delincuentes que vivían bajo el imperio. Entonces, la cruz representa sufrimiento, dolor, tortura y todo este tipo de cosas suceden. Y bajo todo este proceso Jesús se mantiene obediente. Porque el apóstol Pablo enmarca que el sufrimiento, el dolor, la tortura y todo lo que pasó Jesús no fue un impedimento para que él viviera en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo tiene esto bien marcado. ¿Por qué, hermanos? Porque la obediencia va a ser continuamente puesta a prueba por las circunstancias de la vida, por lo que nosotros estemos viviendo. Fíjense, cuando nosotros hablamos en términos de obediencia, volviendo al punto de las instrucciones bajo las que uno camina cuando estamos bajo autoridad, fíjense, el ser humano, hermanos, en el ser humano siempre hay y habrá dos fuerzas luchando dentro de su interior por la autoridad de su ser. ¿Ok? Ahora, fíjense, estas fuerzas están y se combaten desde adentro. El apóstol Pablo en otras partes de la escritura los llama las pasiones. ¿Ok? Eso es una de las cosas que es representado por los deseos que el cuerpo mismo tiene. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo, como lo decía, habla en una parte acerca de eso. Eso es una autoridad que está dentro del ser humano pidiendo que se le obedezca, pidiendo que se le viva en sujeción, pidiendo que se cumpla con sus demandas, con sus instrucciones. El cuerpo demanda eso. Y por otra parte hay otra fuerza, que esa la podemos resumir como el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. ¿Qué es el conocimiento? Es información que puede venir de diferentes ángulos o diferentes vertientes. Puede ser por las creencias, puede ser por la formación académica, puede ser por las experiencias de vida inclusive. Esa es otra fuerza que está ahí con nosotros, con el ser humano, normalmente contendiendo para poder tener autoridad sobre las cosas que obedece el cuerpo. ¿Ok? Entonces están ahí eso debatiéndose dentro de sí. Ahora, cuando hablamos en términos cristianos, sabemos que hay otra fuerza externa que también está ahí dentro del ser humano, y nosotros sabemos que esa otra fuerza es el Espíritu. El Espíritu de Dios que está ahí dentro de nosotros tratando de impulsarnos a seguir ciertas instrucciones, a seguir ciertas ordenanzas, y esa es otra tercera fuerza que está dentro del ser humano combatiéndose ahí para poder ser sujeto y obedecer, y que el cuerpo obedezca a eso. Entonces, esto está dentro del ser humano. Ahora, fíjense, ¿cuál es lo más, dijeran por ahí, quién es el que más domina sobre el ser humano? Y aquí hemos visto, yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado la metáfora del niño que le preguntaba a su abuelo que quién era, que cómo se podía sujetar el cuerpo, y él decía, bueno, dentro del cuerpo del ser humano hay 2 leones, o 2 lobos, hay otros, ahí manejan diferentes, ¿verdad? El chiste que decía, hay un lobo bueno y hay un lobo malo, y el que alimentes más va a ser el que va a dominar sobre el otro. Entre más alimentes el bueno, el bueno va a tomar posesión, va a hacerse de él, y bueno, ese va a ser el que va a dominar, y entonces el cuerpo va a obedecer a ese. Si dejas que el malo crezca, bueno, el malo va a ser. Entonces, dentro de las fuerzas que están dentro del ser humano combatiendo para poder sujetarle a obediencia, que las instrucciones sean, entonces, ¿qué es lo que más domina? Bueno, depende qué es lo que más alimentemos. Si alimentamos más nuestros deseos, si alimentamos más el conocimiento y el conocimiento no está filtrado, hablo en óptica cristiana, si el conocimiento no está filtrado sobre nuestra fe y no permitimos que el Espíritu Santo domine, entonces, bueno, esa fuerza va a guiarnos hacia la obediencia de ciertos aspectos o ciertas cosas, ¿no? Entonces, volviendo y regresando al punto, hermanos,
Lo que el apóstol Pablo busca es que nosotros, o que la iglesia en Filipos reflexione, ¿ok? Que la obediencia toda la vida es una de las mejores maneras en que nosotros podemos celebrar a Jesús. El obedecer lo que Cristo, lo que Dios como autoridad nos ha dado como instrucción, debe de ser una de las maneras más sublimes de estar celebrando a Jesús. Hermanos, la obediencia de Jesús al Padre y al proyecto de Dios no sucede si Jesús primero no ha renunciado a lo suyo. Lo mismo dentro del ser humano. Mientras el ser humano no renuncie a sus deseos, a sus metas, a todo lo que represente su filosofía de vida, él no va a poder vivir en obediencia a otro. ¿Por qué? Porque es como dos amos que están ahí. Por eso Jesús, inclusive, hablando en el Sermón del Monte, a mí me impresiona, hermanos, cuando Jesús, fíjense, en el Sermón del Monte dice que el único que compite con Dios para ser un Dios dentro del ser humano es el dinero. O él lo llama mamón, o la riqueza. ¿Por qué, hermanos? Porque la riqueza es uno de los que mayor impide que el ser humano pueda vivir en una obediencia plena y total en Dios. Yo no tengo nada en contra de la riqueza. La riqueza es algo bueno. Si está sujeta a una vida en obediencia al proyecto de Dios. Claro, estoy hablando desde una óptica cristiana y para los que somos cristianos. Para los demás, bueno, pues pueden tener otras causas, ¿no? Ahora, entonces, volviendo al punto, Jesús renuncia a sí mismo, a sus derechos. Renuncia a lo que le corresponde. Viene Jesús y se hace un siervo, un esclavo total del proyecto de Dios. Lo único que encarna en él es el propósito de Dios. ¿Ok? Se hace un ser humano, empieza a sentir lo que todos los seres humanos hacen y a través de ello puede transformar al ser humano. Y lo último que hace es obedecer a Dios toda su vida, bajo toda circunstancia que está viviendo él. Entonces, mientras el ser humano, hermanos, mientras nosotros como seres humanos no suframos una kenosis total, es decir, un vacío total de mis sueños, de mis metas, de mis propósitos de vida, mientras no me haga un esclavo de los propósitos de Dios, mientras no me transforme en un ser humano que sienta la empatía, el amor, la bondad, la misericordia por los demás, no podremos vivir en una obediencia plena y total a los propósitos de Dios para la vida nuestra. Esa es la realidad. Es un proceso, es un bajar de todo lo que representa para nosotros para poder vivir en una obediencia total toda nuestra vida y para poder vivir en una obediencia total en las peores circunstancias de la vida. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo al texto. Para Pablo y para el tiempo, la cruz es la peor de las maneras que se puede vivir. Y hermanos, en la actualidad, quizás algunos de nosotros en los lugares que estamos y en los círculos que nos movemos no enfrentamos situaciones realmente en las que nuestra fe sea puesta a prueba. ¿Cómo puesta a prueba? Bueno, a través de la obediencia, por ejemplo, que nos digan, ¿sabes qué? Si haces esto, por ejemplo, en el primer siglo, los cristianos eran puestos a prueba a que tenían que, bueno, honrar al César, hacerle sus reverencias y todo este tipo de cosas. Nosotros en la actualidad no tenemos nada similar, pero eso no quiere decir que otra gente en otros tiempos y en otros lugares no ha estado enfrentando o no está enfrentando una
prueba fuerte de su fe. ¿Ok? Porque quizás para nosotros, hermanos, lo peor que podemos enfrentar en este momento como cristianos, y estoy hablando desde nosotros los que vivimos en este país, quizás fuera que alguno de nosotros por cuestiones de vivir en el país sin una residencia o algo así, pudiéramos ser, repatriados a nuestros países. Y quizás esa pudiera ser una prueba, pero realmente no es una prueba de fe. Eso realmente sería una consecuencia de nuestro estatus en el país. ¿Ok? No sería una prueba para nuestra obediencia. Una prueba para nuestra obediencia sería que por ser cristianos, por ser creyentes y por profesar esa fe, queriéndonos impedir eso, pudieran atentar contra nuestra vida. Esa sería una prueba de nuestra fe. Esa sería una prueba por la fe. Ahora, el apóstol Pablo remarca que Jesús va al sufrimiento más brutal de su época y él se mantiene fiel al proyecto de Dios, se mantiene obedeciendo, se mantiene firme en este propósito. No cambia. Jesús está obedeciendo plena y totalmente. Hermanos, nosotros apenas nos sucede algo, cosas circunstanciales, hermanos. La enfermedad no es ajena a nosotros. Tenemos que saber trabajar con la enfermedad. Situaciones de sufrimiento no son ajenos a nuestra vida. Sufre el ateo como sufre el que cree. Eso quiere decir que el sufrimiento no se puede alejar. Pero a veces nosotros con cualquier cosa que sucede en nuestra vida y ya sentimos que nuestra fe se está acabando y dejamos de obedecer a Dios, dejamos de permanecer fieles al proyecto de Él, dejamos de caminar en nuestra vida con Él. Por eso es que, hermanos, cuando el mundo al fin del año, hermanos, hace una reflexión en celebrar y con bombos y platillos y echar la casa por la ventana y tantas cosas que hacen que, pues algunas cosas son bonitas, son interesantes. Nosotros reflexionemos en lo profundo que hizo nuestro Maestro Jesús. Se deshizo de todo lo que Él era para poder estar con nosotros, para poder transformar la sociedad, para poder traer una mejor vida a los que vivimos. Entonces, por eso yo digo que en este día, hermanos, es el primer día del año, ¿ok? Es el primer día del año en el cual muchos acostumbran a hacer sus propósitos de vida. Y yo creo firmemente que el mejor propósito de vida que se puede hacer un cristiano, un creyente, ¿ok?, que celebra el nacimiento de Jesús, es que se someta a obedecer lo que Jesús hizo por nosotros. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero invitarlos a todos que hagamos ese compromiso de vivir en obediencia, de renovar nuestro pacto que hemos hecho con Dios, con Jesús, de renovar este compromiso que nosotros hicimos, de poder caminar con Él en obediencia, pero no solamente toda nuestra vida, sino en los peores momentos de dolor, de sufrimiento, de dificultad que podamos enfrentar en nuestra vida. Obedecer, hermanos, cuando se tiene éxito y triunfo es fácil. Obedecer cuando hay pruebas, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay circunstancias que atentan contra nuestra vida, eso es algo donde realmente se ve qué cristianos somos, qué creyentes somos. El día de hoy, hermanos, el fin de año en el que muchos celebran el nacimiento de Jesús, deberían de cuestionarse qué tanto ha sido Jesús una vida, una constante todo el año. ¿Qué tanto lo que Jesús hace y hizo
lo ha practicado o lo hemos practicado todo el año. Y seguramente vamos a quedar cortos, porque por más intentos que hagamos de cumplir con lo que Dios demanda es algo muy alto. Hay muy pocos que van a realmente sacrificar su vida total, porque muchos ya tenemos muchas ataduras en el mundo y nos impiden muchas veces sujetar nuestra vida total a Dios. Pero aún así, hermanos, podemos reflexionar en poder reafirmar que queremos seguir caminando con Dios en obediencia a lo que Él es, a lo que representa el proyecto de Dios para la vida del mundo y de la sociedad. Entonces, en esta mañana el mensaje de Dios es eso, hermanos. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás en obediencia? ¿Lo estás haciendo toda la vida? ¿Lo vas a hacer toda la vida? ¿Lo estás haciendo cuando estás bien? ¿Cuando estás mal? Y esto, hermanos, es casi como el pacto matrimonial. Obedecer en las buenas, obedecer en las malas, obedecer en la salud, obedecer en la enfermedad, obedecer en la tristeza, obedecer en la alegría. Es decir, ambas vertientes de la vida del ser humano, nosotros tenemos que vivir en obediencia. Cuando sufres, cuando lloras, cuando te lamentas, cuando hay cosas por las que padeces, ¿estás obedeciendo, estás tratando de obedecer a Dios? ¿O solamente eres de los que obedeces? ¿O solamente somos de los que obedecemos cuando estamos bien? Cuando hay alegría, cuando hay placer, cuando hay felicidad, cuando hay paz. Esa es la cuestión que Dios quiere que reflexionemos en esta mañana y que tengamos siempre en cuenta, hermanos, que Dios quiere obediencia plena y total, sin importar las circunstancias que estemos viviendo en la vida. Él estará con nosotros como lo estuvo con Jesús. Hasta la muerte estuvo con Él. Y estará con nosotros, acompañándonos y guiándonos a través de los diferentes medios que Dios ya ha puesto. Puede ser un hermano, puede ser una persona, puede ser inclusive el Espíritu Santo está dentro de nosotros, motivándonos e impulsándonos. Hagamos ese compromiso, hermanos, de vivir en obediencia. Hagamos ese compromiso de obedecerle y de traer el reino de Dios en todos los lugares donde nosotros estamos en la actualidad. Dios nos bendiga. Vamos a continuar.
Bueno, hermanos, antes de concluir con este servicio de esta mañana, quiero agradecerle a Dios primeramente por la oportunidad que nos ha dado nuevamente de estar aquí ministrando estas alabanzas, que sabemos que este proyecto localmente ha ido más allá de lo que tal vez nosotros nos hubiésemos imaginado. Hoy en este primer día del año quiero agradecerle mucho a Dios por la vida de este ministerio, que Dios sabe que el propósito de nuestro corazón siempre ha sido mantenernos con nuestra espiritualidad viva, y en ese deseo nos hemos dado cuenta que hay hermanos que nos han acompañado durante todos estos meses de transmisiones, y quiero darles las gracias porque han estado fielmente aquí acompañándonos, a nuestra familia en México, amistades, creo que en México nos han estado escuchando nuestras familias, del hermano Juan, mi hermana Jael. Entonces quiero darles las gracias y les seguimos pidiendo que compartan estas transmisiones, ya que ese es el propósito, que más personas conozcan a nuestro Dios. Y nos vamos a despedir con una oración, pidiéndoles también ustedes que si han visto alguna petición en los comentarios, la lleven a cabo en la semana también, hermanos. Gracias, amado Padre, por este día tan hermoso, Señor. Sin duda alguna, Padre, hemos visto tus bendiciones, hemos visto tus maravillas, Señor. Tú eres un Dios de milagros, Padre, eres un Dios de oportunidades, un Dios sanador, pero sobre todo, Señor, eres un Dios amoroso que nos tiene en pie hasta este momento, Señor. Muchísimas gracias por la vida de nuestros hermanos, no solo de esta iglesia localmente, Padre, sino de todas esas personas familiares que nos ven a través de las pantallas. Sabemos que no nos podemos ver por la distancia, por muchas circunstancias, Padre, pero se siente la paz, Señor, de poder alabar tu santo nombre a una distancia con nuestra familia. Padre amado, bendícenos grandemente en este año que inicia, que aunque sabemos, Padre, que casi se cumplen esos 2 años de pandemia, aún nos tienes en pie, Señor. Has tenido misericordia de nosotros, Señor. Aunque hay muchos hermanos que han fallecido, que están sufriendo esa enfermedad, bendito Dios, míranos a nosotros, Señor. Nos tienes en paz, nos tienes con bien. Nuestros niños están bien, Señor. Síguenos protegiendo, Padre Santo, como lo haces hasta ahora. Gracias porque pudiésemos decir, Señor, que fue un año difícil, fue un año triste, pero, Señor, queremos ver lo bueno que tú nos has dejado de eso, Señor, y es que te hemos buscado de esta otra manera, traspasando estas pantallas con nuestros hermanos, con hermanos que nos ven de diferentes lugares, Señor. No sabíamos que esto podía ocurrir, Padre, y sin en cambio eso es algo bueno que nos ha dejado esta pandemia. Ayúdanos a continuar, Padre. Fortalece nuestra vida. Bendice este ministerio que seguramente con dificultades, con problemas, pero aquí seguimos en pie, Padre. Fortalécenos día con día, fortalece nuestros matrimonios, nuestra familia, como asimismo a todos nuestros hermanos que nos ven. Ayúdanos, Señor, a continuar, y que este sea el primer día del año en donde nosotros nos propongamos ser obedientes, Padre Santo. Y que si llegamos a fallar, porque seguramente eso va a pasar, que tú nos puedas levantar, Señor, y que nos podamos levantar más fuertes y más decididos, Señor, a engrandecer tu nombre. Bendícenos, Padre Santo, como lo has hecho hasta hoy. Nos vamos a ir de este lugar, Señor, pero sabemos que tu presencia nos acompaña todo el tiempo, y te pedimos, Señor, que tú te quedes con todas estas familias que nos están viendo y con nosotros que nos vamos a retirar de este lugar. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa mañana que hemos pasado contigo. Sin duda nos hemos gozado, Señor, y queremos que esto haya llegado hasta ti, Señor, como un perfume agradable, Padre. Gracias por todo, Señor, porque te lo pedimos por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.